Vamos a platicar y me da mucho gusto hacerlo y con enorme gratitud con don Omar González Moreno, exgobernador del estado Bolívar y exdiputado de la Asamblea Legislativa en Venezuela. Es miembro de la Dirección Nacional del Partido Vente Venezuela, pertenece al primer círculo de colaboradores de María Corina Machado. Ya hemos tenido la oportunidad de escucharlo en este espacio. Don Omar González Moreno, muchísimas gracias otra vez, ¿eh? Buenas noches, Oscar. Un placer, como siempre, estar en contacto con esa prestigiosa emisora y en tu programa. Gracias. Oiga, pues, finalmente se hizo el milagro, ¿no? Efectivamente, bueno, estamos más cerca del final. Venezuela en este momento está sometida a una conmoción producto de cambios bruscos, de emociones intensas, alegría cuando vimos concretado el sueño de ver a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, su esposa, sometidos a la justicia por todos los crímenes cometidos. Eh, entonces, eso generó, desde luego, una extraordinaria alegría en un pueblo que tiene 26 años siendo expoliado, saqueado, maltratado por esta tiranía. Pero bueno, también después hubo sorpresas, confusión, incertidumbre, etcétera, etcétera. Cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación, Perdón, se está metiendo un audio ahí, ¿verdad? acompañamiento que promueva la paz en la Bueno, sí. sí se está metiendo un audio, perdón. ¿Me escucha? Don Omar, ¿me escucha? Yo le escucho, Mario Oscar, yo le escucho perfectamente, pero también a alguien que está también tratando de comunicarse. No lo sé, pero no es de aquí. Está llegando una pregunta muy interesante. Esta llega de Mérida, Yucatán, aquí en México. Saludos al estado y a la ciudad. Dicen, por favor, pregunta si a los cargos del gobierno norteamericano en contra de Nicolás Maduro, que básicamente son por narcotráfico y posesión de armas y terrorismo, se van a sumar denuncias de venezolanos en contra de Nicolás Maduro por los crímenes que cometió en su propio país, como torturas, presos políticos, ejecuciones, asesinatos. Es lo que le preguntan, don Omar. Bueno, efectivamente es un abanico de crímenes de lesa humanidad que ha cometido Nicolás Maduro y sus cómplices en contra del pueblo venezolano, donde están todos esos que anuncia el participante. Asesinatos, ha habido más de 18.000 asesinatos extrajudiciales en Venezuela, robos, torturas, bueno, es un abanico inmenso. Ahora, en este momento está siendo juzgado en el Distrito Sur de Nueva York, donde, por cierto, es un estado, el estado de Nueva York, que tiene todavía vigente la pena máxima, la pena de muerte. Y estos delitos, como el de terrorismo, como el de los tráfico de drogas, tienen esa connotación. En el mejor de los casos le tocaría cadena perpetua. De manera que estamos en presencia de delitos muy graves, los que ya se le han anunciado en la sesión de presentación que ocurrió ayer y en la cual él se declaró no culpable. Tiene un año para considerar y si va a juicio, porque corre el riesgo precisamente de que el juez y los testigos y el jurado que está allí lo puedan condenar a la pena máxima. Y en estos casos suelen, después de estudiar sus abogados las posibilidades de una situación como esa, bueno, suelen reconsiderar declararse culpable o no culpable como hicieron ayer. Don Omar, pero volviendo a lo que le pregunta el escucha, no sé si el gobierno, obviamente no, porque yo no sé
en este momento quién gobierna Venezuela, pero van a presentar, digamos, personas venezolanos que fueron víctimas de estas extorsiones, de estas torturas, Señor cargos en presidente, contra de Nicolás Maduro gracias en Nueva York. por haber convocado Bueno, esta como le reunión digo, de es un emergencia del juicio Consejo. que están las dos partes. El La gobierno de fiscalía México decidirá ha si hecho presentan explícita los ya testimonios de su de las posición de víctimas en condena Venezuela o a los la familiares de las agresión víctimas militar para del en ese pasado juicio, si es 3 que de enero llega a contra realizarse. objetivos en Eh, territorio de Venezuela. y la defensa podrá objetar o también promover algunos de estos testigos. Pero como le digo, está fuera la jurisdicción de Venezuela. Es una decisión autónoma de la justicia norteamericana. Igualmente hay un juicio en Argentina, donde también se le está solicitando por delitos gravísimos cometidos contra los venezolanos y contra prácticamente la mayor parte de los países del continente. Porque recordemos que la tiranía de Nicolás Maduro, los tentáculos llegaron prácticamente a todo el continente. El dinero que le pertenece o en todo caso hubiese podido servir para combatir la pobreza en Venezuela y sacarlo del estado de miseria en la que se encuentran millones de venezolanos, bueno, era utilizado para financiar campañas políticas, por ejemplo, en Argentina con los Kirchner, en Ecuador con el correísmo, en Bolivia con Evo Morales, en Brasil con Luis Ignacio Lula da Silva, en Colombia con Gustavo Petro, y pare usted de contar, incluso en los Estados Unidos, hay de interés de conocer efectivamente hasta dónde llegaba la corrupción de ciertos funcionarios. Se dice que en la nómina de Maduro aparecen diplomáticos, aparecen altos funcionarios de la anterior administración, aparecen periodistas, aparecen influenciadores, aparecen incluso agentes de las distintas agencias de Estados Unidos. De manera que, y en Europa ni hablar, en España, la propia Delcy Rodríguez, quien funge en este momento como virtual jefe de Estado en sustitución de Maduro, que es lo mismo porque ella fue designada por alguien que ejercía el poder de manera írbita y es considerada cómplice de todos estos delitos. Bueno, en todo caso hay un escándalo en España conocido como Delcy Gate, precisamente por la corrupción que llegó a sus tentáculos y donde está implicado José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente, el ex jefe del gobierno español, así como también los actuales, varios ministros del gabinete de Pedro Sánchez. Qué delicado. Oiga, esta es una pregunta que me gusta mucho. Esta viene de San Luis Potosí, más arriba. Dicen, don Omar González, eventualmente, dependiendo de lo que suceda en Nueva York, el Estado venezolano o cualquier otro podría reclamar la presencia de Maduro para enjuiciarlo por estos delitos. Por supuesto que sí, desde luego que ya está en manos de la justicia norteamericana, pero obviamente en Venezuela cuando volvamos a tener una democracia, un régimen donde se respete el Estado de Derecho, también podría ser juzgado. Tenemos antecedentes, por ejemplo, en el caso de Noriega en Panamá, fue juzgado por delitos incluso menores, incluso él se entregó. En el caso de Maduro fue capturado, tuvo que ser obligado porque días antes estaba bailando y haciendo mofa, bravuconadas de que iba a enfrentar a la flota militar que estaba desplegada en el Caribe frente a las costas venezolanas, y entonces fue extraído una operación militar impecable que realizó las Fuerzas Armadas norteamericanas. En cambio, Noriega se entregó bueno, fue juzgado en Estados Unidos, purgaba penas de prisión
y contra cuando la fue soberanía, la integridad objeto de territorial una o la medida independencia política de en todo beneficio Estado, de su pena, es el inmediatamente fundamento del Francia derecho también lo internacional, tenía solicitando sin y salió importar para el Francia país o el a pagar gobierno del pena que de se prisión trate. también allá, y finalmente 2. murió La sin retórica haber que la apunta libertad de hacia un ningún momento. Eso escalamiento parece ser el o destino, expansión de todo las parece acciones indicar que ese será el militares, destino de incluidos Maduro y de otros Cilia países de Flores, nuestra su esposa, región, que es una dirigente política amenaza de la larga data. estabilidad Maduro regional. es un 3. alumno destacado de Fidel El Castro. Consejo de Él Seguridad salió tiene la de estos jóvenes responsabilidad que fueron y sobre reclutados todo en distintos la países de América obligación Latina de y actuar de después manera regresó a decisiva y Venezuela, sin dobles este, estándares o sea, ante formó un violaciones sindicato. graves a la Él calma era chofer y para de restablecer transporte de la autobuses paz y la y seguridad formó un sindicato internacionales y se vinculó en después con estricto Chávez. Y apego Chávez finalmente, a lo cuando estaba dispuesto en el ya artículo en su lecho 24 de muerte y en La Habana, observando quizás por el influencia de los artículo mismos hermanos 27, Castro, bueno, dejó inciso como 3. heredero político a Nicolás Maduro, 4. quien asumió, no se sabe si Corresponde a realmente los estaba en sus pueblos cabales Chávez, soberanos pero bueno, lo decidir puso su allí destino y desde ahí en y adelante, bueno, encontrar fueron fraudes y soluciones fraudes y fraudes pacíficas, y estaba, democráticas y se negociadas mantenía en el a sus poder diferencias por la políticas fuerza de las en armas, un por la marco fuerza de irrestricto de respeto verdugos a los que estaban derechos humanos. precisamente la mayoría de los cuales venían de La Habana, Los Cuba. cambios de De hecho, régimen en el por operativo actores de extracción externos del que y la fue aplicación de objeto Nicolás medidas Maduro y Cilia Flores, extraterritoriales no murieron solo son actos decenas contrarios de al agentes derecho cubanos que internacional, formaban parte del anillo de sino que protección. O sea, históricamente han todo lo que había agudizado denunciado de conflictos manera y reiterada, o fragilizado habíamos el denunciado de tejido manera social reiterada, que la económico influencia de la región. del castrocomunismo cubano en las Señor decisiones de presidente, Venezuela, bueno, quedó estimados demostrado colegas, de manera lamentable con la estimados muerte de amigos, todos estos a agentes pesar de las y diferencias militares cubanos políticas que entre estaban nuestros gobiernos, en América el Latina y el búnker Caribe de donde fue se ha sacado, que está forjado ubicado en como Fuerte una Tiuna, ciudad que es de la sede del paz. Ministerio de la Defensa de Venezuela. Colectivamente hemos Allí recurrido murieron durante y en décadas ya 15 minutos a los pudieron mecanismos sacar políticos a y Maduro jurídicos de ese disponibles escondrijo donde de estaba solución de controversias. tan pronto La supo violación que actual iban por él. de este frágil Don equilibrio Omar, tenemos como pone 10 en minutitos. Muchas grave gracias por su tiempo, riesgo pero me gustaría la abordar este estabilidad tema y la política pregunta que se hace todo el y la mundo. seguridad de la ¿Quién región, manda en Venezuela? así como el bienestar Bueno, en este de momento nuestra hay comunidad. una enorme incertidumbre, ¿no? Quienes Hay justifican los preocupación, desactos incertidumbre, porque niegan la historia quien independiente funge de América Latina y del Caribe. de estar por decisión en este México, caso de Washington, firme en sus principios es una de las personas más constitucionales de cercanas política a exterior Maduro, a Diosdado y su Cabello, vocación pacifista, al que funge reitera de ministro del Interior enfáticamente y también que el al que funge diálogo y la de ministro negociación de la Defensa, son las Padrino López. únicas vías Pero legítimas y todo parece indicar que eficaces llegó a un acuerdo, para quizás resolver para salvar las diferencias su existentes. responsabilidad o le habrán prometido Reitero impunidad, qué sé el yo. llamado de la presidenta de Bueno, México le han a que exigido la que ONU entregue a los demás haga miembros del más cartel por de los soles, solucionar así este como y también otros que conflictos, explique cómo incluyendo es el a negocio través de gestiones de su del petróleo en secretario el mercado general. negro, así como también, como ya dije, Frente a los quiénes son acontecimientos los que del están pasado implicados, 3 de quiénes enero, recibían México millones y refrenda millones de dólares su de la disposición de corrupción apoyar en otros países. cualquier esfuerzo de Todas esas cosas, facilitación entonces del ella diálogo, estaría dispuesta mediación o a hacerlo. acompañamiento Sin embargo, que promuevan obviamente, la paz en la región. podría generar, que es lo que está pasando en este momento, Finalmente, eh, eh, no podemos la pasar por alto reacción de que esta de sus sesión del camaradas Consejo que se se haya sienten celebrado traicionados, hasta y hoy, si cuando lo que piensa tenemos ante Delcy Rodríguez nosotros es cumplirle a una Washington grave y entregar situación a de Diosdado orden Cabello público. o Padrino López, bueno, pone en riesgo su integridad física o incluso su propia vida. En todo caso, está sometida Delcy Rodríguez a dos lanzas. La lanza sur, que es la operativa de Estados Unidos, que pronto le dijo, si no haces lo que nosotros queremos, pues vas a tener unas sanciones más duras que la de Maduro. Y si lo hace, estamos seguros que Diosdado Cabello y los demás miembros de esta mafia que usurpa el poder en Venezuela también se la pueden sacar de juego. Es Oiga, una pero es una incertidumbre. En imposición de este Donald momento en Trump, Venezuela Delcy no hay, Rodríguez.
¿Perdón? Que si es una imposición de Donald Trump, Delcy Rodríguez, en el fondo. Sí, ese es del gobierno de los Estados Unidos. Marco Rubio habló con ella, el propio presidente Trump lo ha señalado públicamente para ese tipo de acuerdo. Y el propio presidente Trump le dijo, no me gusta tu respuesta porque ella, para aplacar los ánimos de sus camaradas, bueno, dice, salió rezongando que Maduro está secuestrado, etcétera, etcétera. Entonces, le advirtió Trump que no me gustan tus respuestas y si no hace lo acordado, pues vas a estar en la seguridad de que vas a recibir unas sanciones más duras que las de Maduro. Oiga, Y por incluso otro se lado habla, don está Omar. la situación de las Fuerzas Armadas, lo que queda de las Fuerzas Armadas venezolanas. Así es. En este momento hay una total y absoluta desconfianza, no saben a quién recibir órdenes. Y bueno, ayer anoche pasaron cosas terribles, una confusión, disparos en el Palacio de Miraflores, entre ellos mismos, y unos generales corriendo, huyendo. Mientras tanto, las policías están en los mismos, no hay control de las policías. Los que están en estos momentos en las calles son las pandillas que Nicolás Maduro, los leales, los pocos leales a Nicolás Maduro, le han repartido fusiles de fabricación rusa, los Kalashnikov, que hacen en la ciudad de Maracay, en el centro de Venezuela, y los han repartido a estas pandillas de delincuentes que están aterrorizando a los venezolanos en las principales calles y avenidas de las ciudades de nuestro país. Oiga, don Omar, incluso se habla de que Delcy Rodríguez y su hermano traicionaron a Nicolás Maduro en un acuerdo pues muy secreto con Donald Trump, con Donald Trump. ¿Usted cree que existe esa posibilidad? Eso se dice insistentemente. Incluso el venezolano común y corriente sabe que allí hubo una traición entre ellos mismos, ¿no? Eso suele pasar cuando hay un desplome de un régimen, que empiezan la gente a hacer lo que sea para salvarse. Y aparentemente los hermanos Rodríguez, fíjese usted que Delcy la juramentan como presidente encargada, Encarga el despacho, sí. y lo hace, y el que le toma juramento es su hermano, Jorge Rodríguez, quien es impuesto como presidente del Parlamento. Esto es un hervidero que desde luego va a tener una solución. Esto es en las transiciones, después de esta operación militar, estamos seguros que en poco tiempo esto terminará de dilucidarse en favor de lo que es la voluntad del pueblo venezolano, ya expresada en unas elecciones el 28 de julio del 2024, en la cual resultó electo presidente por una amplísima mayoría Edmundo González Urrutia, apoyado por María Corina Machado. Oiga, y necesariamente se requiere de la presencia de María Corina Machado, ¿no? Indefectiblemente. Mire, aquí hubo unas elecciones primarias y María Corina Machado sacó casi el 95% de los votos de millones de venezolanos. Imagínense ustedes, este es un récord. Con las mismas herramientas de la tiranía, en los cuarteles donde se votó, arrasó María Corina Machado. Lo mismo sucedió, y la inhabilitaron para que no fuera candidata, y creían que con esto se habían liquidado el peligro que representa María Corina Machado para la tiranía. Y María Corina Machado, un gesto de desprendimiento, rompió el mito de que los votos no son transferibles, y buscan a una persona que es poco conocida en Venezuela, pero tenía una amplia trayectoria como diplomático, Edmundo González Urrutia, y sacó 7,5 millones de votos de ventaja a Nicolás Maduro, que apenas llegó a unos 2 millones de votos, que nunca pudieron ni siquiera demostrar. Las actas las tiene María Corina Machado, y esa misma noche las elevó al conocimiento del mundo entero, y Nicolás Maduro dio un golpe de Estado, y con la fuerza que quiso perpetuar en el poder. Don Omar González, pues todavía hay mucho que ver, esto apenas inicia. Ojalá que, como usted diga, este proceso inicial en donde el madurismo vuelve a hacer presencia, teniendo como testigo al hijo de Nicolás Maduro, ¿no? En esta juramentación de Delcy Rodríguez con su hermano en la asamblea. Pero pues ojalá que esto evolucione rápido, como usted dice,
y si nos permite, me encantaría seguir en contacto con usted, porque son conceptos siempre muy claros que en mucho abonan a la opinión de nuestro auditorio. Con mucho gusto, Oscar Mario, y desde luego también Nicolásito, como conocen al hijo de Maduro, también está solicitado por la justicia internacional por traficante de drogas y delitos gravísimos contra los derechos humanos. Así que cuando esto tenga una solución o cuando ustedes lo consideren, estamos totalmente a la orden. Seguiremos en contacto, don Omar. Un abrazo. Muchísimas gracias como siempre, ¿eh?